Como hemos venido comentando en este espacio desde hace muchos años, en Veracruz suceden casos muy graves de procuración y administración de justicia. Nos ha tocado pues, relatarle varios de ellos, personas que han sido encarceladas utilizando diferentes figuras legales, pero con obvio abuso de autoridad. Y uno de los abogados defensores con los que hemos hablado de muchos de estos casos es Tomás Mundo, con quien vamos a hacer contacto el día de hoy porque quiere relatarnos otro caso de un defendido suyo que pues muestra una evidente corrupción en el sistema de justicia veracruzano. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo estás? Pascal, buenos días, muchas gracias por darnos la oportunidad y como muy bien lo relataste, fíjate que aplica lo que dijo Marcel Planiol, aplica muy bien en Veracruz, a los culpables es más fácil elegirlos que encontrarlos. Y de la última vez que hablamos, que teníamos 5,600 presos, ahora tenemos más de 8,600 presos en Veracruz y donde se utiliza la prisión preventiva oficiosa en el 51% de los casos y el 46% en prisión preventiva. ¿Qué significa? Poco más del 90% de la gente que está en la cárcel tiene prisión preventiva, que eso es terrible. ¿Puedes relatarnos, por favor, el caso de uno de tus defendidos? Sí, y que el auditorio sepa que como encabezamos el proyecto Inocencia, este caso es de un indígena. Papantla es el reclusorio donde más población indígena tenemos en Veracruz, poco más de 218 indígenas. Este caso, este indígena está detenido desde hace 5 años y medio, procesado, acusado de secuestro agravado. Y el problema aquí central es que quien lo mete a la cárcel, David Cardeña Romero, era el fiscal encargado de la unidad de combate al secuestro en Tuxpan. Con él trabaja de fiscal una mujer, Eunice, y en Poza Rica está una jueza penal. La suerte les cambia y esa jueza penal se va de magistrada al Tribunal Superior de Jalapa y se lleva consigo a la ponencia a esta fiscal Eunice, ahora jueza de control, y se lleva de particular al que era del combate al secuestro, David Cardeña. Siguen escalando y ahora ella, la jueza, ahora es presidenta del Tribunal Superior de Justicia y Cardeña es el secretario particular de la presidenta y la jueza Eunice ahora está en Papantla, así que te imaginarás la parcialidad con la que se va a resolver un asunto que tenemos. Ya empezamos el juicio, pedimos revisión de la medida cautelar. A este Guillermino Vicente lo dejaron pasar 2 años sin que se hiciera absolutamente ninguna diligencia. Al inicio le dictan 2 años de prisión preventiva oficiosa, pero cuando se le vencen los 2 años de prisión preventiva oficiosa, otra vez este licenciado recurre al juez y le dice, oye, amplíale otro año más la prisión, y el juez le dice, bueno, para no tener problemas, te voy a ampliar la prisión por todo el tiempo que dure el proceso. Es decir, ha sido violación tras violación tras violación a una clase vulnerable como son los indígenas, delitos de alto impacto. Y bueno, pues en esta estamos ahorita, Pascal. Estamos defendiendo Lleva más de 5 años en la cárcel, Guillermino, ¿verdad? más de 5 años procesado, pero aquí lo grave es, entre tantas cosas que hay graves, es que la médico legista de la fiscalía, cuando recibe a Guillermino, reporta que no tiene lesiones, y al otro día que ingresa al reclusorio, el doctor del reclusorio dice que efectivamente está golpeado porque lo amenazaron, le pegaron a pesar de que ya había orden de aprehensión, que la cumplimentaron, que no dijera nada, que se echara la culpa, caso contrario matarían a alguien de su familia. A los 7 meses exactamente después de su detención, matan a uno de sus hijos y con la misma celeridad con que detienen a Guillermino,
pues no ha habido la misma vara para medir justicia en la investigación del hijo que le asesinaron. Aquí en este caso, Pascal, Sí. no hay víctima. En este caso no hay víctima, se supone que la víctima murió, y digo que se supone porque no hay acta de defunción, no hay una declaración de un juez civil de que declare la ausencia de la víctima. El principal testigo que tiene la fiscalía ya murió, murió de alcoholismo, diabetes tipo mellitus, es decir, testimonios poco creíbles a la luz de la psicología del testimonio. Toda esa serie de irregularidades es a las que nos vamos a enfrentar, y hoy vamos a plantear que la jueza se excuse porque es evidente que hay un conflicto de interés y que no va a haber una resolución apegada a derecho. Y bueno, pues así como esos, ahorita que ya lo hicimos público, y muchas gracias por darnos esta oportunidad, se nos han acercado ya abogados y familiares de casos exactamente en la misma situación y exactamente por los mismos actores a los que me he referido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a denunciar a este secretario, hoy secretario particular de la presidenta del tribunal. Vamos a denunciar al médico legista que reportó en forma faltando a la verdad que este Guillermino no tenía lesiones. Y vamos a denunciar a este juez que sin mayor dilación prolongó la prisión por un año, bueno, por tiempo que dure el proceso. Y entonces en nuestro Código Penal de Veracruz hay un delito que cometen los juzgadores que se llama al que prolongue indebidamente la prisión, que es el caso que nos ocupa. Es la única forma. Sí, Tomás, ¿qué te parece si la semana que entra nos relatas qué ha ido sucediendo en este caso, y le vamos a dar un seguimiento como le hemos dado a otros en el estado de Veracruz, porque nos parecen hechos muy graves los que suceden en la justicia veracruzana? Muchas gracias, Tomás. Gracias, Pascal. Hay poco más de 5,000 presos en esas circunstancias acá en Veracruz. Gracias, el abogado Tomás